La noche se llenó de sorpresa cuando una simple escena de ficción se transformó en el centro de una tormenta mediática. Cuando ficción se transformó en el centro de una tormenta mediática. Nadie imaginaba que una secuencia tan corta, un simple beso en pantalla, sería suficiente para encender las redes y provocar una reacción tan inesperada de Sembre. Arda, lo que debía ser solo un momento actoral, terminó abriendo una puerta a sentimientos que muchos creían enterrados, y ahora todos se preguntan qué hay detrás de esa mirada cargada de emoción y silencio. Las cámaras captaron cada gesto, cada respiración contenida de Sembre. Al ver la escena por primera vez durante la presentación del proyecto, mientras el público aplaudía, su expresión cambió ligeramente, lo justo para que los más atentos notaran que algo no estaba bien. Gökberg, por su parte, mantenía la serenidad, ajeno quizás a la tormenta que se desataba a pocos metros. Las luces del evento no lograron ocultar la tensión invisible que flotaba en el aire. Horas después, las redes sociales se convirtieron en un mar de comentarios. Algunos defendían la reacción de Sembre, asegurando que fue una respuesta humana ante algo inesperado. Otros, en cambio, la acusaban de dejarse llevar por la emoción. Pero más allá del debate, lo cierto es que el público percibió algo genuino, algo que traspasó la pantalla, y esa autenticidad fue suficiente para convertir el momento en uno de los más comentados del año. Las palabras de Gökberg Yildirim no tardaron en llegar. Con su característico tono tranquilo, pidió respeto y comprensión. El arte no siempre refleja la vida, pero a veces la vida se filtra en el arte, dijo en una entrevista posterior. Esa frase fue interpretada de 1000 formas, generando aún más curiosidad sobre la verdadera relación entre ambos, porque, aunque ya no compartan los mismos caminos, parece que las emociones siguen vivas. Sembre, por su parte, se ha mantenido en silencio, aunque su entorno más cercano asegura que la situación la afectó más de lo esperado. Dicen que no fue la escena en sí, sino lo que representaba. Un cierre simbólico, una distancia emocional que ahora parecía definitiva. Cada aparición suya, desde entonces se analiza con lupa, buscando señales de calma o de nostalgia. Y lo cierto es que, en su mirada, aún parece habitar una historia que no terminó del todo. Los programas de televisión y los portales de espectáculos han hecho eco de cada detalle. Analizan la escena, el tono del beso, la expresión de ambos. En cuestión de horas, se generaron miles de teorías. Algunos aseguran que fue una provocación artística, otros que fue simplemente una coincidencia malinterpretada. Pero lo que nadie puede negar es que el público quedó completamente fascinado. La química entre Gökberg y Sembre siempre ha sido un tema de conversación. Desde sus primeros proyectos juntos, la conexión entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de seguidores que los consideraban inseparables. Sin embargo, el tiempo, los caminos distintos y las decisiones personales parecieron alejarlos. Este nuevo episodio, sin embargo, ha reavivado todo lo que alguna vez los unió. Lo que ocurrió en esa alfombra roja no fue solo una reacción emocional, fue el reflejo de una historia que el público ha seguido paso a paso, con la misma intensidad que un drama real. Y quizás por eso este episodio ha calado tan hondo, porque detrás de cada gesto, de cada palabra no dicha, late una conexión que todavía parece resistirse a desaparecer. Las redes sociales, una vez más, se han convertido en el escenario de una batalla emocional. Fans de todo el mundo comparten videos, teorías y mensajes de apoyo. Algunos
piden un reencuentro profesional entre los dos, mientras otros prefieren que el pasado quede donde está. Pero todos coinciden en algo: la historia entre Gökberg y Semre nunca fue una historia cualquiera. El equipo de producción, intentando calmar la ola mediática, emitió un breve comunicado. Todo fue parte de la actuación, dijeron, pero el público no lo creyó del todo, porque cuando las miradas dicen más que los guiones, el arte deja de ser ficción y se convierte en verdad. Y eso, precisamente, es lo que más conmueve de esta historia. Las declaraciones posteriores de Gökberg no hicieron más que añadir misterio. A veces, los sentimientos sobreviven a pesar del tiempo, confesó en una entrevista internacional. Una frase que incendió nuevamente los titulares y dejó claro que el vínculo entre ambos trasciende los límites de lo profesional. Fue una respuesta elegante, pero cargada de significado. Mientras tanto, Semre ha optado por refugiarse en su trabajo. Su última publicación en redes muestra una sonrisa serena, aunque muchos aseguran que en sus ojos hay una historia que aún no termina de contarse. Cada palabra que escribe, cada imagen que comparte, es analizada y reinterpretada como parte de un mensaje oculto. Con opines a Maul Cero Cuarlosta, Celos, Ajara Palancarciarastinos, Erastolco. Aumensarsis, Cerciosensir, y quizá lo sea. Los expertos en imagen pública señalan que este tipo de situaciones demuestran que las emociones verdaderas no pueden ocultarse. Cuando hay historia, se nota, comentó un especialista, y en este caso, el público percibe claramente que entre ellos hubo algo más profundo que una simple relación profesional. La escena del beso solo lo volvió a despertar. Los fans más nostálgicos han revivido antiguas entrevistas, momentos detrás de cámaras y fotografías que muestran la complicidad que alguna vez compartieron. Para ellos, este incidente no es un final, sino una oportunidad para cerrar un ciclo con verdad y emoción. La intensidad con la que el público sigue este tema demuestra que los grandes amores, reales o ficticios, nunca se olvidan. Mientras el ruido mediático crece, ambos actores se mantienen firmes, sin pronunciar una sola palabra más. Pones y raicos que la validad es cierta que era socorrer. Tal vez porque hay cosas que no necesitan explicarse. A veces, el silencio dice lo que el corazón no se atreve a pronunciar. Y en ese silencio, el público encuentra la respuesta que buscaba, el eco de una historia que sigue viva en la memoria colectiva. Así, lo que comenzó como una simple escena se convirtió en un fenómeno emocional global, porque cuando la verdad y la ficción se cruzan, nace algo que trasciende los titulares. Y en el caso de Semre, Arda y Gökberg Yildirim, lo que queda es una certeza: los amores de una época no mueren, solo se transforman en leyenda.